Buenas tardes, tengan todos, todas. Hoy compartimos una clase especial, una clase dedicada a la literatura infantil latinoamericana y la tendremos en voz de uno de sus más grandes, importantes estudiosos y autores. Hablamos de Manuel Peña Muñoz, chileno, quien ha dado un aporte fundamental al estudio de la literatura de su país como en las literaturas de muy diferentes países de la región y, por supuesto, el contexto latinoamericano. En nombre de la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida al doctor Manuel Peña Muñoz a esta clase especial dedicada a literatura infantil latinoamericana. Y también de parte de la Universidad Hispanoamericana y la Universidad Latina de Costa Rica, queremos agradecer al doctor Peña Muñoz por acompañarnos en esta tarde para dialogar sobre este tema tan importante que es la literatura infantil latinoamericana. Así que muchísimas gracias, don Manuel. Bueno, muchísimas Hablar gracias a usted. Sí, Carlos. Muchas gracias. Hablar de la obra de Manuel Peña Muñoz nos tomaría pues un tiempo amplio. Señalaremos acá que don Manuel nació en Valparaíso, Chile, ciudad a la que le ha dedicado libros deliciosos. Es escritor, profesor de castellano, titulado por la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, experto en literatura infantil y juvenil iberoamericana y extranjera por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid y discípulo de la escritora española Carmen Bravo Villasante. Es autor de numerosas obras de literatura infantil y juvenil que pueden consultarse en el apartado Chile del presente libro. Bueno, Chile, ¿verdad? Es uno de sus principales autores. Como investigador, ha publicado Historia de la literatura infantil chilena, Alas para la infancia, Fundamentos de la literatura infantil, Había una vez en América Latina, Literatura infantil en América Latina, y este libro, Historia de la literatura infantil en América Latina. Ha sido becario de la Embajada de España, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, de la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich, en Alemania, de Pro Helvetia, de Suiza, del Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes, FONDART, del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y de la Fundación Sánchez Ruy Pérez de Salamanca, España. Don Manuel ha impartido cursos, talleres y conferencias en España, Chile y diversos países de Latinoamérica, y también como seminarios de literatura infantil auspiciados por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura de Santiago, Chile. Debemos decir que don Manuel ha visitado cantidad de países: México, Bolivia, Colombia, Ecuador y por supuesto también Costa Rica. Hemos tenido el placer de tenerlo en dos ocasiones por acá, una en la década del 90 y otra en 2015, cuando conmemoramos el centenario de la Escuela Normal de Costa Rica, ocasión en la que don Manuel nos habló de la obra de Gabriela Mistral. Entonces, don Manuel, encantado de tenerlo por acá, un placer para la Universidad de Costa Rica, la Universidad Hispanoamericana y la Universidad Latina de Costa Rica, y pues somos oídos para hablar de estas voces de la literatura infantil latinoamericana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero por invitarme a participar con ustedes, así que agradecimientos a Carlos Rubio y a Daniel Bojorge para hablar de algunos temas relacionados con literatura infantil latinoamericana y especialmente con los precursores, que fueron los primeros autores que empezaron a escribir en nuestro continente pensando en los niños. Esto realmente ha venido desde siempre, porque el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de contar cuentos, contar historias alrededor de un fogón, alrededor de un brasero,
a los niños, y en los pueblos originarios de América ya había también esa preocupación por narrar historias. Se han recopilado cuentos muy interesantes de las comunidades aztecas, mayas, aquí en América del Sur, los cuentos de los mapuches, de los incas. Ellos también narraban sus historias y estos mitos de origen, que eran las historias que se relataban para intentar explicar lo que no se podía explicar de manera racional. Y así, a través de una historia, explicaban el nacimiento del mundo, explicaban por qué venía un maremoto, o en el sur de Chile que hay tantos terremotos, por qué temblaba la tierra. Esto se explicaba a través de una historia. Y también en la India, en Sudáfrica, todas las comunidades del mundo han tenido esa necesidad de relatar historias para explicar lo incomprensible. Posteriormente empiezan a surgir ya los autores, es decir, que el principio de la literatura infantil es de origen oral, son las tradiciones orales, el folclore. El primer paso en una historia que podemos trazar de la literatura infantil está basado ese principio en el folclore, es decir, en la tradición oral de los pueblos, que es una tradición que une a todos los pueblos en una misma común emoción. En todos los pueblos se dan estos mitos de origen, estas narraciones míticas de por qué. En la época de la colonia, cuando ya empiezan a publicarse libros, se empiezan a publicar en América Latina los libros que proceden de España. Y por eso que en el siglo XVIII y XIX llegan a todas nuestras repúblicas, ya cuando empiezan los países nuestros a ser independientes, vienen desde España los libros importados desde España, con principalmente las fábulas de Iriarte, de Samaniego. Son ya libros que tienen en el siglo XIX un sentido pedagógico, un sentido educativo, es decir, se concibe la literatura infantil con ese carácter para enseñar y especialmente para fomentar ideales de carácter republicano, patriótico, y también para traspasar valores religiosos. Esa es la literatura fundamental que leen nuestros niños en Latinoamérica en el siglo XVIII y XIX, especialmente cuando se fundan las escuelas y cuando se empiezan a publicar los primeros libros. Es decir, que los primeros libros que se publican, ya editan en nuestros países, en Chile, por ejemplo, en el año 1824, aparece ya el primer libro para niños, que es una cartilla, así se denominaban, la cartilla de Padre Zárate. Era un sacerdote que escribió en ese librito los principios rudimentarios para que los niños aprendiesen a leer. Ese era el sentido principal de los libros infantiles, que el niño aprendiera las letras y aprendiera frases que eran siempre de carácter religioso, un pequeño texto de la vida de un santo o una oración. O sea, los primeros libros que leen los niños en toda América Latina, porque realmente no podemos decir esto es en Costa Rica, esto es en Colombia, en realidad en toda América Latina hay una base común de libros, y esa base común de libros en el siglo XIX es la base de los libros de lectura y de los libros que infunden en los niños ese carácter patriótico, moral y religioso. Ya a finales del siglo XIX empiezan a aparecer los verdaderos creadores, que son los que ahora voy a compartir con ustedes a través de unas imágenes que les traigo aquí preparadas para que podamos verlas. Sí, están acá presentadas. Están aquí presentadas en esta imagen. ¿Se ve bien esa pantalla? Se ve perfecto, Manuel. Perfecto. Entonces vamos a iniciar nuestra charla que tiene por título Precursores de la literatura infantil y juvenil latinoamericana. Decíamos entonces que durante todo ese finales del siglo XIX tenía la literatura ese carácter patriótico y religioso, pero ya a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, vienen los precursores, que hay en cada país un autor que empieza ya a iniciar el libro infantil. En la primera imagen que tenemos aquí a mano izquierda, claro, están ya nuestros animales, porque por supuesto, si en los libros que venían de Europa venían
generalmente los animales de la selva africana, pero nuestro propio continente tiene sus propios animales, así que empiezan ya a aparecer nuestros animales en aquellas faulas. Y la imagen central que les tengo aquí a mano derecha es una primicia, porque justamente uno de los precursores de América Latina, que es Joaquín Gutiérrez, el autor costarricense, que estando en Chile en el año 1947 gana el primer concurso que hubo en Chile para fomentar la literatura infantil, que es el premio de la editorial Rapa Nui. Y esta es la primera edición de Cocorí, realizada en Chile, con una ilustración del gran ilustrador chileno que fue Mario Silva Osa. Este fue un gran ilustrador, precursor también de la ilustración, porque la ilustración era también pedagógica, académica. Esta es una ilustración ya más artística que recrea a este personaje de la costa atlántica costarricense, que lleva una rosa roja en la mano y un mono en su sombrero, y va adornado de una orla de tortugas. Miren, es una imagen muy bella. Este Cocorí, que fue una sorpresa en Chile cuando apareció este libro, porque primera vez que aparece un libro de un niño afrodescendiente en la costa atlántica de Costa Rica. Esto no se conocía en Chile en esos años, piensen ustedes, en el año 1947. Y es además una fecha importante porque en esa época no había editoriales de libros infantiles en Chile, específicamente de libros para niños. Esta editorial se llamó Rapa Nui, y el año pasado hicimos justamente acá en Santiago una exposición de los 52 libros que aparecieron en esta colección con sus respectivas ilustraciones, y con otro libro que apareció en esta misma fecha, que se llamó Papelucho, de Marcela Paz, que también es un libro precursor, así que son libros señeros. Estos son los libros míos, que ya los mencionó Carlos Rubio. La historia de la literatura infantil en América Latina, que se publicó analizando 21 países de nuestro continente desde la época prehispánica, colonial, siglo XIX y XX. Había una vez en América, que fue la primera aproximación que yo tuve al tema, y este otro que se llama Historia de la literatura infantil chilena. Es muy importante que en nuestros países se escriban estas historias para ver cómo ha sido el desarrollo. No todo es libro álbum, porque hoy día mis estudiantes hablan de literatura infantil a partir del libro álbum, pero para atrás hay unos autores que nos han precedido y que debemos nosotros conocer, estudiar, fueron los que nos marcaron el camino. Entonces es importante hacer un estudio de quiénes fueron los que iniciaron el género, y estudiar también los distintos cambios, las distintas sensibilidades, y cómo en cada época se reflejan en los libros infantiles las preocupaciones de cada momento histórico. En Latinoamérica han aparecido algunos de estos libros históricos. Hay uno muy bueno que se llama Historia y Muestra de la Literatura Infantil Mexicana, de Mario Rey. Y ahora me acaba de llegar un libro espléndido, es una historia de la literatura infantil boliviana. Así que es una misión para los demás escritores de otros países, de los investigadores. Frida Morales Barco ha analizado también la literatura infantil en Guatemala. Así que son estudiosos que escriben sobre los libros infantiles. Miren ustedes esta imagen. Aquí ya tenemos cómo el imaginario del niño de finales del siglo XIX es europeo. Hadas, príncipes, reyes, princesas, son los personajes que pueblan esos libros de cuentos de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen, que llegan a nuestras manos a través de los libros impresos, editados en España, muchos de ellos traducidos en España, y que llegan a nuestras costas. Por lo tanto, la prensa, la literatura, las revistas infantiles traen a nuestros países el imaginario de las hadas, hasta que aparecen ya los primeros cultores del género en América Latina. Y quiero empezar con este autor, que es José Martí, el gran escritor cubano. Miren ustedes las fechas, 1853, 1895, coincide con lo que yo les estoy hablando. Hay entonces ya una sensibilidad diferente en esta época, finales del siglo XIX, porque este autor inicia una literatura con rostro propio.
es una literatura ya para los niños de América. Y lo dice muy bien en su revista que se llama La Edad de Oro, publicación mensual de recreo e instrucción dedicada a los niños de América. Esto es muy importante, porque ya no son los cuentos europeos que se traen acá, sino que le da cabida, le da valor y le da inspiración a nuestros escritores para que inicien su propia literatura con rostro propio. Esta revista contenía cuentos, leyendas, historias, y fue muy motivadora para que viniesen otras revistas en América Latina para la infancia. Desde luego que fue el gran motivador de autores como Gabriela Mistral, de Carmen Lira, que dirigió la revista San Celerina en Rica y que fue también gran admiradora de este pensamiento de José Martí, de Gabriela Mistral y de Hans Christian Andersen, que fue quien los orientó. Dice José Martí, hay que escribir para los niños como si los colibríes supiesen leer. Miren qué interesante, aquí ya no está pensando en la pedagogía, porque hoy día se tiende a pensar, muchas personas todavía piensan que el libro infantil es para educar, para enseñar, y ocurre que lo dice muy claro ya en esta fecha, hay que escribir como si los niños, como si los colibríes supiesen leer, es decir, está pensando en los niños como algo que hay que traspasarle aspectos de carácter bello, o sea, transmitir belleza a través de la literatura, no enseñanza. Y eso lo ven muy bien los autores que le siguieron después. La Edad de Oro publica cuentos muy, muy bellos. Aquí ya tenemos una publicación muy hermosa que se realiza en Puerto Rico, de esta escritora que se llama Georgina Lázaro, y escribe la biografía de infancia de José Martí, en una colección muy linda que se llama Cuando los grandes eran pequeños. Recrea a Gabriela Mistral, a Jorge Luis Borges, a Federico García Lorca y a José Martí, entre otros, en verso. También tenemos que pensar en cómo era la infancia de estos niños. Aquí tenemos a José Martí con un libro en la mano, con una hoja, la conexión que tiene un niño con su libro bajo un árbol, esa intimidad que se va percibiendo en la lectura. Estas páginas de la Edad de Oro aparecen ahora publicadas en forma de libro. En esta publicación, aquí tienen otra publicación de la editorial Panamericana ilustrada por Esperanza Vallejo. Su poema más clásico se llama, uno de los principales, de los cuentos se llama La Muñeca Negra. Hay un verso también muy famoso que dice, hay sol bueno y mar de espuma y arena fina, y Pilar quiere salir a lucir sus zapatitos de rosa. Es el poema justamente de los zapatitos de rosa de José Martí, que busca la sensibilidad de la niña, que es rica, que está muy bien vestida, y que va a la parte más distante de la playa, donde están los niños pobres, donde están los viejos, donde están los ancianos. Es una mirada conmiserativa y piadosa hacia la infancia desvalida, tema que toma de Hans Christian Andersen y de Charles Dickens, y que recoge después Gabriela Mistral. Aquí tienen los zapaticos de rosa de José Martí, con la niña que está vestida muy elegante porque va a esa playa. Miremos las dos primeras estrofas, porque es muy bello este poema. Hay sol bueno y mar de espuma y arena fina, y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma. Vaya la niña divina, dice el padre y le da un beso. Vaya mi pájaro preso a buscarme arena fina. Yo voy con mi niña hermosa, le dijo la madre buena, pero no te manches en la arena los zapaticos de rosa. Junto con este poema en verso, este cuento en verso, escribe también otros poemas, otros cuentos que influyen en los nuevos autores de literatura infantil para que comiencen a publicarse en todo el continente, como en la Edad de Oro, otras revistas infantiles. Aquí tenemos una que aparece en Argentina, que fue la lectura de los niños a lo largo de muchas generaciones en Argentina. La revista Biliken, miren un niño ahí en un estante de libros
mirando sus libros y leyendo, enfrascado en la lectura. A mano derecha, otra ilustración de Mario Silva Osa, para la revista El Peneca. El Peneca, bueno, así se decía antiguamente a los niños, el Peneca, y por eso tiene este nombre, el título, es el título de esta revista, que duró del año 1908 a 1960. O sea, creó el imaginario de los niños a lo largo de casi medio siglo. Una revista muy importante que surge de la revista La Edad de Oro de José Martí, autor que influye hasta el día de hoy en todos los autores cubanos. Desde luego, cuando uno viaja a Cuba y el aeropuerto aterriza en La Habana, el aeropuerto se llama Aeropuerto José Martí. Y claro, influye en autores como Rubén Darío, uno de mis más preciados y queridos poetas. Acá lo tengo en la casa en otra fotografía porque me acompaña siempre este poeta. Para mí es fantástico. Y que inicia el modernismo hispánico, una forma de escribir poesía en particular distinta a la que había antes cuando se escribía poesía en versos octosílabos, de 8 sílabas. Aquí inicia una poesía diferente, unida, y eso yo lo veo también muy, muy bello, muy importante, unida al arte, unida a la pintura, a la música, a la escultura. Por eso este libro que publica en Chile, que se llama Azul, tiene un nombre de un color. Miren qué original, un libro de poesías o de cuentos que no se llame, por ejemplo, Melancolía o Nostalgia, apelando a los sentimientos. Se llama Azul y es el nombre de un color. Y además con los 3 puntos suspensivos, que también él insiste en que tienen que estar estos puntos suspensivos, porque deja la imaginación del lector. Estos 3 puntos da la puerta abierta. Y es un libro que hay que leerlo siempre, porque es un libro muy decidor, publicado en Valparaíso, que es mi ciudad natal, en el año 1888. Miren ustedes que adelantado para la época. Acá lo tenemos muy jovencito cuando llega a Chile desde Nicaragua. Desde León venía él, después trabajó en Managua, pero se vino porque un cónsul de El Salvador, que había estado en Chile, Juan José Casas, le dice: tú, un poeta que escribe también de 19 años que tenía en ese momento, ¿qué haces aquí en León? Te vas a perder en esta ciudad, deberías salir del país. Sí, le dice, me gustaría irme a París o a Nueva York. No, le dice, ándate a Chile aunque sea a nado. ¿Qué voy a hacer en Chile? Ándate a Chile, le dice. Chile es un país extraordinario porque es un país muy rico por las minas del salitre. Así que vas a estar muy bien allí, yo te voy a hacer contacto. Y viene entonces a Chile y acá trae 2 cartas de presentación. Fíjense ustedes, un muchacho de 19 años que se aventura a venir a un país desconocido, sin haber salido nunca de Nicaragua. Había ido a El Salvador, había estado 2 años ahí, pero no tan lejos para venir a Chile en un barco. Era el único pasajero en un barco mercante. Y aquí, sin conocer a nadie, se abre paso. Y le pilla lo mismo que estamos viviendo ahora, una pandemia. Y mueren 40.000 personas en Chile. Ven los cadáveres en las carretas, que los tiran a las fosas comunes, horrorizados. Sin embargo, en ese ambiente escribe este libro hermoso, que es una reivindicación del mundo de las hadas. Hay un cuento que se llama El velo de la reina Mab. Nos habla de palacios encantados, de cisnes, de ondinas. Hay una reivindicación de ese mundo estético que a él le interesa, siendo él muy joven. Hoy día se han hecho colecciones, como por ejemplo de las ediciones de La Torre, Rubén Darío para niños. Y desde luego su poesía tiene el eco también sonoro de una literatura que él aprende a apreciar estando en Chile, que es la literatura francesa, la poesía francesa, porque él, El Salvador había atisbado algo de poesía francesa a través de un poeta de apellido Gaviria, pero al estar acá en Chile, traba amistad con el presidente Balmaceda, quien le muestra los poemas de Baudelaire, de Verlaine, de todos los poetas finiseculares que estaban escribiendo en ese momento. Eran los poetas modernos, que escribían en una forma
diferente de la poesía española, eran versos más alargados, eran versos alejandrinos, y apelan siempre a la estética del idioma, a la sonoridad. Este es el más famoso, vamos a leer un fragmento, no queremos pensarlo, pero por lo menos para que vean la musicalidad del idioma, es el poema a Margarita de Baile. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar. Atento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Mire cómo va sonando la cadencia del verso. Es un cuento en verso, tal como Los zapaticos de Rosa, era también un cuento en verso. Esa forma de escribir la tomará después Gabriela Mistral, que se inspira en Rubén Darío y se inspira en José Martí. Aquí tenemos el puerto a donde llegó Rubén Darío. Imagínense ustedes son muchachos tal vez de 19 años. Imagínense que venía este joven a esta ciudad desconocida, siglo XIX, con estos cerros, con este ambiente portuario, y empieza a frecuentar a los poetas, a los artistas bohemios. Esta es la ciudad con los bergantines, los veleros y el ambiente portuario de una ciudad que está iniciándose. Es la Europa acabada de desembarcar y botada en desorden en la playa. Nos dice Faustino Sarmiento cuando llega acá y de esta ciudad que es entre europea y latinoamericana, como es Rubén Darío en su poesía. Y después empieza a recorrer las calles de Valparaíso, el Cerro Alegre con esta iglesia luterana, tal como él la vio a finales del siglo XIX. Esta es una pintura de una pintora rusa que ha estado acá y que vive en Chile, Tatiana Sentsova, que pinta esta escena de esta iglesia, de este ambiente arquitectónico que él conoce estando en Chile. Y lo mismo que en Santiago, estos palacios que le había descrito cónsul del Salvador en Chile, Juan José Cañas. Le dice, hay palacios como en Europa, no necesitas ir a Francia, hay castillos y palacios preciosos con familias muy adineradas. Efectivamente había una gran riqueza del salitre, y así empieza a conocer, a relacionarse con distintas personas que le abren un universo diferente. Esta es la primera edición del Libro Azul. Fíjense ustedes, una edición muy modesta, pagada por los amigos. Sin embargo, ese libro le va a abrir las puertas en España y en toda América Latina. Es el modernismo hispánico. Cuentos en prosa, el año lírico. Abajo lo dice, Valparaíso, 1888. Y ya se han hecho otras ediciones posteriores. Conoce, entre otras personas, al hijo del presidente Balmaceda, sin saber que era él. Y este joven lo invita a tomar el té a su casa y resulta que esta era la casa de aquel joven. Era nada menos que el Palacio de la Moneda. Él, cuando se encuentra con este palacio, no puede creer que sea la casa de su amigo, y era. Entonces entran y este joven que tenía 17 años, fíjense ustedes cómo hay una relación de dos jóvenes en esa época unidos a través de la literatura y de la poesía. Entran a esta casa, que es el Palacio Presidencial de la Moneda, hacia el siglo XIX, y aquí tenemos a Pedro Balmaceda Toro. Lo destaco porque este joven, que muere muy joven, a los 21 años, es el mentor de Rubén Darío, es la persona que le entrega en estos salones palaciegos del interior de la Moneda, donde él tenía su propia tertulia literaria, le entrega las llaves de la poesía, porque él es el que le pone a su alcance todos los libros de la poesía francesa que van a iniciarlo a él en la literatura modernista y a escribir estos nuevos cuentos de hadas y estos poemas para los niños que hoy día tienen un interés extraordinario. Este es el Palacio Cousiño, también de Santiago, a donde va con este joven, porque como era hijo del presidente, tenía acceso a todos estos palacios. Y este niño, este joven de 19 años, que viene de Managua, que viene de León, que viene de Metapa, que nació como el niño Dios en un portal de Belén, porque nació en un establo en la mitad del camino. Entra a estos palacios encantados y desde luego se le remece el corazón
y empieza a escribir una obra literaria llena de fantasía y de descripciones de piedras preciosas, de muebles, de telas, de joyas y de ambientes refinados. Y también de ambientes más pobres, porque desde luego Chile era hasta el día de hoy ambivalente, hay gran riqueza y gran pobreza también. Entonces describe en ese libro que se llama Azul, describe un álbum porteño, que es de Valparaíso, y un álbum santiagués, que es de Santiago. Y como recorre los cerros, ve niños y niñas descalzos, ve la música callejera, visita los conventillos, la gente pobre, y todo eso lo está describiendo en estampas que son verdaderos cuadros, porque él está vinculado con la poesía. Aquí tienen, y con la pintura, aquí tienen una edición excelente de la editorial Ecaré, que se llama Margarita, que nos muestra también ya un paisaje latinoamericano, ahí lo tienes tú, ¿verdad? Claro, porque él escribe este libro, este cuento, este poema que hemos leído un pedacito, un fragmento, dedicado a un hijo de un amigo suyo, de apellido de Baile, de su hija, una niña, en una playa de Nicaragua, y esta niña, Margarita, le pide un cuento y él le responde. Y claro, habla de playas, habla de un elefante, aquí hay un sincretismo, porque es lo europeo, es lo religioso, porque aparece el buen Jesús en el cuento, y es lo caribeño, es lo centroamericano, con las playas, las isletas de Nicaragua que están presentes en este cuento y en esta ilustración de Mónica Doppler. Aquí tienen otra edición, Margarita está linda la mar, en otra edición. Acá tenemos varias ediciones porque son poemas clásicos. Aquí tenemos a un autor que ha estado presente a lo largo de muchas generaciones en los niños de toda América Latina, porque uno va a Colombia, va a Costa Rica, Argentina, a Chile, todos los niños han leído a este autor, y especialmente este poema que une a todos los niños latinoamericanos bajo una misma común emoción. Y no solamente lo han leído, sino que lo han memorizado, se ha recitado, se ha dibujado, o sea, conecta ya con la poesía, no con la didáctica, conecta con el mundo espiritual, estético, nos llama a la imaginación, nos dan ganas de ilustrar cada una de estas escenas, porque este escritor tan joven se va después de 2 años y medio, vive en Chile, pero se va con el corazón lleno de emociones muy fuertes, porque ve la riqueza, ve la pobreza, ve la enfermedad, ve la muerte, ve el amor, o sea, las principales emociones de un joven. Piensen ustedes que son muchachos jóvenes, entre 19, hagan una reflexión personal, entre los 19 y los 21 años, todo lo que han vivido en los 3 años, son años iniciáticos en la vida de un ser humano. Y este joven vivió esos 3 años en Chile. Todas esas emociones le sirvieron para el resto de la vida, porque nunca olvidó lo que vivió en Chile, esas emociones tan intensas. Y por eso que este poema cuento está lleno de esas emociones. Lo escribió a su regreso de Chile a Nicaragua. Miren las ilustraciones y la belleza del texto. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba por la luna y más allá, mas lo malo es que ella iba sin permiso de papá. Y ahí tienen esas playas. Esas playas yo no las veo ya playas europeas, son playas de las isletas de Nicaragua. Entonces eso es fantástico. Y la niña también es una niña latinoamericana. Rompe también esa ilustración, la estética del cuento de hadas, ilustrado como lo teníamos en el siglo XIX, por los artistas europeos, que entonces tenían esas princesas de pelo rubio, de ojos verdes, ojos azules, los príncipes también blancos, de cutis blanco, de ojos verdes, y aquí ya tenemos a una niña latinoamericana. Entonces se está llamando a una literatura con rostro propio. ¿Cómo lo hace esta escritora, Gabriela Mistral, en Chile, que viaja de Chile, siendo ella muy joven, y siendo maestra, a México? Aquí tienen ustedes cómo los pueblos se tocan unos con otros. Es invitada por el ministro Vasconcelos a contribuir a la educación del pueblo mexicano en ese momento tan importante de la historia de México en los años 20. Entonces ella llega a México y funda
escuelas, funda bibliotecas, recorre todo México. Se siente ella empapada de mexicanidad y le encanta ese país y aprovecha todos los medios técnicos, sobre todo la radio, que en ese momento era muy importante. Por lo tanto, todos sus poemas y sus cuentos ella los difunde en la radio leyendo. Y descubre en México el ambiente azteca, las pirámides, los mitos, y descubre los cuentos infantiles que ella no tuvo en su infancia, porque dice ella, en mi infancia no tuve Caperucita Roja, ni Blancanieves, ni la Cenicienta. Lo que sí tuve, que me formó en la imaginación, fueron los personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento. Noé, que creó el arca, donde puso parejas de animales. Jonás, que vivió en el interior de una ballena. Adán y Eva en el jardín del paraíso con una serpiente enroscada en un árbol del bien y del mal. Yo me imaginaba, dice ella, todos esos personajes en la Biblia que me leía mi media hermana Melina y mi abuela. El único libro que había en mi casa, en ese pueblo perdido en el Valle del Elqui, era una Biblia vieja, el único libro. Sin embargo, ese libro me formó. Como Andersen también, que dice, el único libro que había en mi casa, pobrísima, era un libro de mi padre, que era Las Mil y una Noches. Son los libros señeros que forman. Entonces dice ella, ese libro me infundó el sentido maravilloso por esos personajes. De allí de la Biblia toma su seudónimo. Ella se llamaba Gabriela, se llamaba Lucila Godoy Alcayaga. Y como en esa época se buscaban seudónimos, toma un nombre bíblico por el arcángel San Gabriel que veía en la Biblia. Gabriel, Gabriela. Y como le gustaba el viento que soplaba en el Valle del Elqui, sabía sentir el viento en la cara, sabe que hay nombres de los vientos. En Chile hay un viento que se llama viento Puelche. En Europa, en el sur de Francia, hay un viento que se llama Mistral. Entonces junta las dos palabras. Dice, tengo nombre de arcángel y apellido de viento. Gabriela Mistral. Eso es poesía, eso es soplo poético. Y además la inspiración de Gabriel D'Annunzio y de Federico Mistral, que son dos autores que ella leía. O sea que por todos lados hay un sentido poético de su vida. Y estando en México, entonces, recrea todos estos poemas y conoce la literatura clásica y realiza versiones que lee por radio de los cuentos clásicos. Caperucita Roja, La Cenicienta, Blancanieve en la Casa de los Enanos. Son los cuentos que ella pone, siguiendo el modelo de José Martí y de Rubén Darío, en verso. Aquí tenemos de la editorial La Manuta, Caperucita Roja. Aquí tenemos a la autora en una casa, ¿verdad? Y la importancia que ella tuvo para desarrollar la literatura infantil en toda Centroamérica, porque ella recorrió todos los países, y en Costa Rica es muy querida, y también en Cuba, y también en México. Miren el Valle del Río Elqui, en Vicuña, de ahí procede ella. O sea, es unos lugares en el interior del río Elqui, donde hay oasis en medio de las montañas, esas montañas sin vegetación. Es un valle ceñido de 100 montañas o demás, nos dice ella. Y aquí tienen la primera edición de este libro que se denomina Ternura, Canciones de Niños. Este ya es un hito de la literatura infantil latinoamericana. Es una edición muy sencilla, publicada en la editorial Saturnino Calleja en Madrid en 1925. O sea, es un libro precursor de la literatura infantil, porque recrea ella los poemas de la infancia, los poemas del folclore, canciones de cuna, las rondas, canciones de la tierra, las nanas o canciones de cuna. Dice, el niño necesita folclore en su primera infancia, mucho folclore. Será todo el que se quiera, que será el que se pueda. Se trata del momento en que el niño pasa de las rodillas mujeriles al seco banco escolar, y todo alimento que se le allegue debe tener color y olor
de aquellas leches de anteayer, nos dice Gabriela Mistral, valorando la necesidad del niño de escuchar las rimas, las canciones de cuna, los juegos de dedos, los juegos de palmas. Todo eso ella lo rescató y lo recreó estando en México. Sus poemas, un versito, una estrofa. Doña Primavera viste que es primor, de blanco tal como limonero en flor. Lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas fucsias rojas. Salir a encontrarla por esos caminos, va loca de soles y loca de trinos. Doña Primavera de aliento fecundo se ríe de todas las penas del mundo. Miren qué bello como va sonando también el texto, porque es una poesía que se nutre de estos autores que son los precursores. Y destacar este libro, que se han hecho varias ediciones, que es Ternura, 1924, de esta autora que es Premio Nobel de Literatura en 1945. Estas son las ediciones que ahora se han hecho. Este es un rescate que yo hice de 4 cuentos que estaban perdidos, eran desconocidos, y yo los encontré en distintas partes, los ofrecí a la editorial La Manuta, y se hicieron estas ediciones muy bellas, con ilustraciones ya modernas, de Carles Ballesteros, que ilustra aquí el cuento, Blanca, así lo titula ella, Blancanieve en la casa de los enanos. Es un fragmento del cuento. La Bella Durmiente del Bosque y La Cenicienta. Son los cuentos versificados de Gabriela Mistral. Vamos a encontrar aquí a otro de los grandes precursores, que es Gabilondo Soler, Cricri, el grillito cantor. Miren ustedes las fechas, ya es comienzo del siglo XX, abarca todo el siglo XX. Es un autor genial. A mí me gusta mucho porque yo en mi infancia me formé con las canciones de Cricri. Hoy día ya no se escuchan, pero en mi infancia, que fueron los años 50, yo nací en el 51, tengo ya bastante edad, pero en los años 50 eran canciones que se transmitían por la radio. Así que yo escuché El Ratón Vaquero, por ejemplo, eran canciones que a mí me encantaban, porque lo que él hizo, La Patita también, que está ahí, también la escuchaba, Cochinitos Dormilones, de los que me acuerdo, lo que él hizo fue, claro, como él es mexicano, él tiene por esencia, por naturaleza, la música. México es un país musical por excelencia. Escuchamos su música, vamos a las plazas, a las calles, escuchamos música siempre. Los cantantes populares forman parte de la cultura mexicana. Por lo tanto, este autor, si quiere escribir un cuento, le sale una canción de manera natural. ¿Y qué letras? ¿Qué canciones tan interesantes? Cómo versifica, qué temas tan distintos. No solamente son historias de animales, hay también un carácter social. Hoy día han aparecido varios libros en México de análisis de las letras de Cricri, porque hay también crítica social, hay también, fíjense ustedes, crítica al machismo mexicano. O sea, no solamente una canción para que el niño cante y se entretenga, sino que hay profundidad en esas canciones. Y como él era músico, entonces cada cuento musical tiene distintos ritmos. Hay rancheras, hay foxtrot, hay valses, hay marchas. Entonces utiliza todos los ritmos posibles al servicio de una canción, cuento, de alta calidad en la estética musical y en la estética literaria. Entonces aquí yo lo veo como precursor, porque es un poeta y es un músico, une ambas cosas, une la poesía y une la música. Se empezaron a difundir sus cuentos cantados a través de estos discos de la RCA Víctor. Y este es su personaje, Cricri. Suena Cricri porque es el grillito cantor. Y aquí ya lo tenemos, ¿verdad?, como músico. Está él sentado al piano, tocando la flauta, porque es un músico. Sus canciones traspasan en México y se escucharon en toda América Latina. En mis últimos viajes a México he traído estuches con todos los discos, toda la música de Cricri que escucho ahora en mi casa. Acá no se le conoce tanto, pero yo sí, por suerte, tuve esa infancia al compás de la música mexicana, de las películas mexicanas, porque acá se escuchaba mucha música mexicana, y hoy día en los campos de Chile hay una gran conexión con México, porque se cultiva la ranchera, y el pueblo chileno está muy conectado con el pueblo mexicano. Por eso que Gabriela Mistral se sintió encantada de estar allí.
Miren, el ratón vaquero, en la marcha de las letras, el negrito sandía. ¿Quién es el que anda aquí? Aquí es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Quizás Daniel quisiera compartir con nosotros alguna canción de Cricri. Daniel. Sí, justamente una de las canciones que usted mencionó. Primero me disculpo por si hay algo de ruido fuera de mi casa, pero hay algo de lluvia y pues eso puede afectar un poquito, pero creo que el sonido es el suficientemente bueno, ¿verdad? Se escucha muy bien. Muy bien. Entonces quisiera compartir, aprovechando este espacio, una canción de Cricri. Y esta canción, por lo menos un pedacito de esta canción que sé que ustedes también conocen. Vamos a ver, para ponerla acá en la computadora. A ver si la recuerdan conmigo también. En la ratonera ha caído un ratón con sus 2 pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque habla mucho inglés. Y además de ser güerito y tener grandes los pies. Y esta parte del verso que creo que ustedes recuerdan que dice: el ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: What the hell is this house for a manly cowboy mouse? Hello you, let me out and don't try to like now. Con que sí, ya me ves que no estás muy justo ahí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Un pedacito de la canción. Muy bien. Claro, ahí también se ve la influencia norteamericana en México, sobre todo en esa zona norteña, porque ahí el ritmo va de la música norteña, que está muy pegada a Texas, entonces está el gusto mexicano en la canción. Él aprovecha todas esas instancias culturales mexicanas para incorporarlas a su música y su melodía. Yo les recomiendo que hoy día, con toda la facilidad que hay en Internet, para que busquen su música y sus letras en Internet. Entonces ya lo destacamos como precursor. Otro de los grandes precursores que a mí me gusta mucho, yo diría de los más antiguos, es Rafael Pombo. Extraordinario, busquen su poesía. Es genial, se ha ido editando y reeditando de forma permanente. Rafael Pombo, miren las fechas, 1833, 1912, todo el siglo XIX. Lo que él hizo fue extraordinario, porque él tomó, así como dice Gabriela Mistral y José Martí, él dice, una frase dice José Martí: el abono puede traerse de fuera, pero el cultivo ha de hacerse de acuerdo a nuestro propio suelo. Y así fue que Gabriela Mistral, cuando recreó los cuentos infantiles clásicos europeos, le dio una versión latinoamericana. Aparecen los mitos mayas, los insectos, la muerte, que llama ella la Catrina, que así se le denomina en México. Y también José Martí dice: hay que hacer vivir en los cuentos a nuestros personajes y valorar al niño y a la niña de América. Entonces traen de afuera, pero lo hacen a una manera propia. Y él toma a José Martí, a Andersen y Gabriela Mistral también, pero lo hace suyo y son versiones latinoamericanas. Y lo mismo hace Rafael Pombo, porque él se inspira no en los cuentistas alemanes o franceses, sino que ingleses, porque su literatura está inspirada en lo que se denominan las nursery rhymes, que son las canciones de cuna inglesas, que ya son canciones muy distintas a las españolas. La canción de cuna española alude a la Virgen María, a San José, a la señora Santana, la madre de la Virgen María, al señor San Joaquín. Las canciones de cuna inglesas son disparatadas, son absurdas, son desproporcionadas, tienen un humor disparatado. Y entonces él toma la esencia de esas rimas inglesas de cuna, de nursery rhymes, canciones de cuna, y las vierte al humor colombiano. Y así surgen poemas como La pobre viejecita, como Rin Rin Renacuajo, que están en el imaginario de todo niño colombiano.
Así como si ustedes le dicen a cualquier niño o joven de Costa Rica, ¿a qué autor de Costa Rica pueden mencionar? Les van a decir desde luego Carmen Lira, los cuentos de la tía Panchita, que este año se cumplen 100 años de su edición. Le van a decir Joaquín Gutiérrez y Cocorí. Bueno, en Colombia todos los niños conocen los poemas de Rafael Pombo. Se vuelven a decir, se vuelven a recitar. Estos días me llegó una versión muy linda de un poema de Rafael Pombo, de Rin Rin Renacuajo, pero modificado con la cuarentena. Entonces, qué lindo como recitaba ese niño el poema de Rafael Pombo. Te lo voy a mandar, Carlos, porque te va a encantar. Un niño recitando a Rafael Pombo, pero adaptado el verso a la cuarentena y a la pandemia. Brillante. O sea que es un poema que está en la raíz de la cultura colombiana. Ahí tenemos el Renacuajo Paseador, con ilustración ya moderna de Ibar Dacol, con lo cual les muestro a ustedes que estos cuentos, en verso también del pasado, siguen vivos y se prestan para una ilustración moderna, divertida. Aquí llega el personaje a esta fiesta donde están todos bailando, con unos colores luminosos. Ibar Dacol es uno de los principales autores de literatura infantil en Colombia. Tiene el premio saluden a personajes contemporáneos también, porque hoy hay muchas viejecitas también y hombrecitos que se quejan de lo que tienen y resulta que tienen mucho. Hay una ironía también en esta forma de contar la historia en verso. Otro de los precursores que quiero señalar, de los más característicos, acá tuvimos hace unos años atrás el Congreso Iberoamericano de Literatura Infantil, y justamente se les pidió a los escritores que nombraran al autor más señero de América Latina, y hubo una coincidencia porque el que tuvo más votos fue justamente Horacio Quiroga, un autor que nació en realidad en Uruguay, pero se trasladó a vivir a la Argentina y vivió a orillas del Paraná. Ahí tienen ustedes una portada de uno de sus libros, con una ilustración, una pintura que se titula A orillas del Paraná, obra del pintor misionero Benigno García. Misionero porque esa zona se llama Misiones en Argentina. Es una zona donde están las cataratas del Iguazú. Me tocó visitar la casa que él tenía a orillas del río, una casa, claro, rústica, apartada de todo. Ahí uno entiende por qué escribió este libro, Los cuentos de la selva. Él había leído mucho también. El abono puede traerse de fuera, pero el cultivo ha de hacerse de acuerdo a nuestro propio suelo, porque él había leído el libro de la selva de Rudyard Kipling, y él lo dice en el decálogo del cuentista: hay que leer a Rudyard Kipling, a Edgar Allan Poe, a Guy de Maupassant. Son los autores que a él lo formaron. Y así como Rudyard Kipling describe los animales de la selva, de la India, en ese libro que es el libro de la selva, la pantera, el mono, la boa, él dice, bueno, aquí en el río del Paraná tengo otros animales. Y así en este libro, que es clásico, muy bello porque es profundo, es humano, pone a vivir a los flamencos, a las tortugas, a los coatíes. Y este es un libro clásico que yo siempre lo doy a mis estudiantes, a las tortugas, porque son los animales que pueblan el río Paraná y el paisaje donde él vive. Un paisaje de selva, de animales, de un calor muy intenso, de tierra rojiza, y en este paisaje escribe estos cuentos de la selva que forman parte del canon de la literatura infantil latinoamericana, de los precursores. En cada país hay uno, ¿verdad? Horacio Quiroga, yo diría en Argentina, de los primeros, Juan de Ibarburú en Uruguay, eh, Carmen Silva, Joaquín Gutiérrez en Costa Rica, en fin, en cada país hay uno. En Brasil destacaría yo a Monteiro Lobato, que es el autor de los cuentos de la tía Anastasia. Es una
una anciana de origen africano que vive en Brasil y que le cuenta historias del África a los niños del Brasil en ese libro maravilloso. Y ya vamos a ver entonces a otra autora argentina también precursora, que es María Elena Walsh, que como el autor que hemos mencionado, Rafael Pombo, tiene una literatura inspirada en la literatura inglesa, porque su padre era inglés, por eso tiene ese apellido Walsh, porque su padre era de nacionalidad inglesa. Por eso su literatura tiene, como la literatura de Rafael Pombo, este sentido del humor absurdo, porque ella se nutrió en su infancia de una literatura inglesa llena de sorpresa, de disparates, de sentido irónico, sarcástico de la vida que está en las canciones de cuna inglesas. Veamos este poema que es clásico de ella, que se llama La vaca estudiosa. También podemos decir que es una autora que además es cantautora, o sea, abre también el universo a la música, a la canción, como Gabilondo Soler, que es escritor, es poeta, pero es músico. Entonces une todas las artes, ya no es el cuento didáctico, integra todas las artes. Y María Elena Walsh lo hizo muy bien. Tenía unos espectáculos muy bonitos, las canciones para mirar, ella se presentaba en los escenarios y muchas generaciones de niños, ahí lo tienes tú en un libro, muchas generaciones de niños argentinos, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, han seguido todas las generaciones escuchando a María Elena Walsh. Es un hito, o sea, hay que leerla, hay que escucharla. Hoy día a través de internet, si no tienen el libro, vean en internet, escuchan sus canciones, escuchan su poesía absurda, divertida. Un ejemplo, La vaca estudiosa. Esto lo voy a leer completo porque no es muy largo. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de ojos. La vio la maestra asustada y dijo, «Estás equivocada». Y la vaca le respondió, «¿Por qué no puedo estudiar yo?». La vaca, vestida de blanco, se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca, de pie en un rincón, rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos se convirtieron en borricos. En ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Miren ustedes la característica del poema, ¿verdad? El humor, lo absurdo, lo disparatado del cuento, imaginado. También es una literatura que apela a la imaginación, porque todas esas escenas las imaginamos. Nos da fuerza para hacer nosotros mismos una ilustración de esas escenas. Fue una autora que marcó una época hasta el día de hoy, representó, se cantó, se echan sus versos, está en el imaginario colectivo de todos los argentinos hasta el día de hoy y también de muchos niños y adultos de toda América Latina. Hay un poeta que me gusta mucho, que es argentino también, que se llama José Sebastián Tallón. Es anterior a María Elena Walsh, tiene un poema que se llama El sapito glo glo glo, pero tiene otros más bellos todavía que se llama Las torres de Nuremberg. Es precioso ese poema, yo lo leo, me conmuevo porque veo que ahí hay un poeta, uno reconoce el poeta. Esos poetas marcan a los nuevos autores. En Argentina hay una literatura infantil muy rica, con autores que han sido muy destacados y que han obtenido premios internacionales. Lo mismo que en Brasil, fíjense ustedes que los premios más importantes, como el premio Andersen, lo han obtenido en Brasil Ana María Machado y Ligia Bobunga.
destaco a estas autoras como de las principales de América Latina. Son también señeras y son hitos. Y en Argentina, María Teresa Andrueto, autora cordobesa, es también una de las principales autoras de los referentes de América Latina y de los referentes de Argentina, que se nutre también de la poesía de los autores ancestrales, de quienes la formaron. Por eso es que cuando nos dedicamos a la literatura infantil, escribiendo libros para niños, o contando cuentos a los niños, o formando a los mediadores de lectura, debemos siempre recordar a quienes nos precedieron, porque nosotros derivamos de ellos, dependemos de lo que ellos nos entregaron en nuestro trabajo. Y María Elena Walsh fue desde luego un referente. Aquí tenemos dos libros suyos, y los tengo acá, me los dedicó ella, porque tuve la suerte de conocerla en la Feria del Libro en Chile, cuando ella no era muy conocida, pero yo sí sabía quién era. Me acerqué, estaba solita ahí en su stand, sin nadie al lado, y yo feliz me acerqué a verla, e incluso la presenté cuando me tocó. Ella venía acá a la Feria del Libro, estoy hablando del año, pudo haber sido 86, y 88, acá está la fecha de la dedicatoria de ella. Manuel, felicidades, me puso, y esta vez sí tiene dedicatoria, para Manuel, fraternalmente, María Elena Walsh. La foca loca y palomita de la puna. Miren ustedes un verso. En el fondo del mar una tonina, con vestido de cola y capelina. ¿Qué creen que le pasa? Nada. Se queda en casa solita y aburrida en la cocina. Va versificando. Cuando la rana no se queda quieta, el sapo enojadísimo la reta. La rana está llorando porque no sabe cuándo la dejará pasear en bicicleta. En el fondo del mar siempre es recreo. Nadie va a clase, nadie tiene empleo. Como las mojarritas no mandan más cartitas, en el fondo del mar ya no hay correo. Va llamando al verso y a la musicalidad. Y aquí ya tenemos, ya con ese terminamos, ¿verdad? Nuestra presentación. Quería hacerles ese repaso, ¿verdad? De los cuentos infantiles y de los referentes. Aquí hemos hecho un paseo por los principales autores que son los precursores de los libros infantiles de América Latina, uno por cada país. Para los estudiantes que están iniciando estos cursos, les recomiendo que vuelvan siempre a estos autores, que los revisen, que los lean, los relean, los musicalicen, los difundan, porque ustedes son no solamente profesores, son mediadores de lectura, por lo tanto tienen que encantar a los niños, a los jóvenes con los que trabajen, buscando estos materiales y abriendo la imaginación también a las nuevas corrientes que hay hoy día en la literatura infantil. Si bien es cierto, estos son los pioneros, hoy día los caminos de la literatura infantil se van abriendo, no podemos repetir este molde. Hoy día en la literatura infantil latinoamericana hay nuevos autores y nuevas formas de escribir. Por eso hoy día hay un auge del libro álbum, del libro informativo, del libro pop-up. Hoy día las editoriales en este ambiente digital se han esmerado para publicar unos libros de gran belleza estética. En Chile, por ejemplo, hay muy buenos creadores, pero sobre todo se han destacado en los últimos años las editoriales, sacando unos libros extraordinarios, tanto en el diseño, en la composición de las páginas, en la ilustración. Son verdaderas obras de arte. Y también se han diversificado las tendencias, las corrientes. Hoy día, por ejemplo, en Chile hay una tendencia muy marcada para valorar las etnias originarias de Chile, es decir, los pueblos originarios. Hay libros que se están publicando en toda América Latina en ediciones bilingües, bilingües que es español y las lenguas de los pueblos originarios. Aquí se publican libros en español y en lengua mapuche, que es la lengua de los primeros habitantes de nuestro continente, de los pueblos originarios. Libros en español y en lengua rapanui, que es la lengua de Isla de Pascua. O sea, hoy día hay una tendencia que recoge aspectos
propios de la identidad cultural de cada país. Y eso no solamente en Chile, sino que en toda América Latina. Otra de las corrientes actuales es la poesía infantil de tradición oral, que ya lo vieron los primeros precursores. Ahí se recogen canciones de cuna, adivinanzas, rimas, rondas, juegos de cordel, juegos de palma, juegos de penitencia, y se hacen antologías muy interesantes. En Colombia, en la editorial Panamericana, Sergio Andricaín tiene un libro muy bello que se llama el libro de Pirulero. Antón Pirulero. El libro de Antón Pirulero. Y muchos otros que son antologías de poesía infantil. Yo tengo varios, tengo uno que se llama Lima, Limita, Limón, que es poesía infantil latinoamericana. Tengo otro que se llama Juguemos al hilo de oro, es poesía infantil chilena. Ahí recogí todo lo que encontré en los patios, en las escuelas de Chile. O sea que esa es otra tendencia. Y hay hoy día una tendencia bastante controversial en Chile de libros vinculados a la contingencia política. Temas que tocan temas de la época de la dictadura, por ejemplo, cómo los niños vivieron la época de la dictadura, y esos libros ya nos ponen en antecedentes de niños que no estaban ajenos a lo que ocurría a su alrededor, y esas historias están presentadas en esos libros. Pienso en uno que fue muy destacado, que se llamó La Composición, de Antonio Escármeta, que tiene premio de la UNESCO, de premio a favor de la paz y la tolerancia, y que presenta la temática de un niño en una circunstancia difícil, pues fue la represión militar y cómo el niño estaba consciente del momento histórico que le tocó vivir. Hay una escritora hoy día contemporánea que los recomiendo si la pueden ver, porque está en internet, yo diría de la mejor que hay hoy día en Chile, y no solamente en Chile, porque ella publica en toda América Latina, en Japón, en Europa, en España. Yo diría, si tuviera que elegir una autora latinoamericana hoy día, la elegiría a ella, sin duda. Se llama María José Ferrada. Busquen sus libros. Un libro niño, esos son libros emocionantes. Una novela que se llama Cramp, El idioma secreto, la relación de una niña con su abuela. Además, inspirada ella en la literatura japonesa oriental, es una literatura, poesía lo que escribe, muy sintética, muy concisa, muy espiritual, muy filosófica también, muy conectada con sus raíces espirituales y con la observación de la naturaleza. Es una gran escritora que además tiene la característica que se ha relacionado con muy buenas editoriales, y cada libro es una obra de arte en su estética, en su ilustración, en su forma. Entonces yo tengo todos sus libros, los tengo todos en una parte especial en mi biblioteca, porque son de todos tan bellos que yo quiero tenerlos todos juntos. Y los miro, los observo, digo yo, qué bien, qué joyas de libros, tanto en su contenido como en sus ilustraciones, como en el aspecto editorial. Bueno, jóvenes, no quiero cansarles más. Hemos hecho una hora de repaso de libros infantiles en América Latina. Es un campo muy interesante, es una puerta abierta para revisar, reflexionar, y como jóvenes que son ustedes latinoamericanos, pienso que deben seguir la huella que nos dejaron estos autores, que son como las piedrecitas mágicas que dejaron Hansel y Gretel en el bosque, o Pulgarcito, que nos dejó también esas miguitas de pan en el bosque. Tenemos que seguir tras esa huella para encontrarnos otra vez en nuestra propia infancia, en nuestro propio territorio, en nuestra casa, en nuestro hogar. Muchas gracias por escucharme, y dejo la palabra a Carlos y a Daniel para concluir nuestra clase de hoy. Muchas gracias, Manuel. Qué ricos aprendizajes, qué recorrido. Hemos viajado realmente desde nuestros orígenes hasta María José. Tuve el placer de conocer a María José Ferrada el año pasado en Guatemala, un encanto además de persona, y he valorado también la calidad de su obra. Entonces nos hemos ido desde tiempos muy antiguos hasta la actualidad. En nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, el sitio en el que estuviste hace 5 años aproximadamente, Manuel, muchísimas gracias. Y sé que
esta grabación se convertirá en un documento de uso común para nuestros estudiantes y para nuestra facultad. Y le doy la palabra a Daniel para que nos exprese desde las universidades que él representa y nos regale, si gusta, la parte final con una canción de María Elena Walsh que él preparó. Y después, Daniel, ¿de qué terminas? Apagar la grabación para despedirnos nosotros. Muy ¿Verdad? bien. Muchísimas gracias, Manuel, ¿verdad? Y esperamos pronto verte por acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de compartir con ustedes estos pensamientos y reflexiones. Los tengo para escribirlos y para compartirlos en las clases y en los talleres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Manuel, y me uno también al agradecimiento de don Carlos, en mi parte, por las universidades que represento, la Universidad Latina de Costa Rica, la Universidad Hispanoamericana, donde también estos documentos y justamente en la contingencia de salud en la que vivimos, ¿verdad? Donde este tipo de reuniones virtuales, pues, además de volverse una necesidad, se han vuelto un gran gusto y particularmente tener este tipo de experiencias. Entonces, muy agradecido y de la misma manera que don Carlos, creo profundamente que este documento, este archivo, pues será de muchísima utilidad, no solo para la inmediatez, sino también para otros momentos donde se siga discutiendo este tema tan amplio y tan hermoso como la literatura infantil latinoamericana. Así que muchísimas gracias, don Manuel. ¿Y qué le parece si para finalizar, así como lo mencionó don Carlos, terminamos con una canción, tal vez una de las más conocidas de María Elena Walsh, con uno de los personajes que quizá, así como usted lo mencionaba, con la vaca estudiosa, ha marcado en gran manera ese imaginario argentino y por sobre todo latinoamericano. Y es una historia de una tortuga que hizo un viaje bastante complicado y largo, y su nombre es Manuelita, la canción Manuelita la Tortuga, y con esto cerramos, Manuelita la Tortuga, de María Elena Walsh. Manuelita vivía en Peguajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita una vez se enamoró de un tortuga que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Y este es tal vez uno de los coros más reconocidos en América Latina y con una gran sonoridad, y el cual pues también los y las estudiantes también podrán cantar desde sus casas si lo conocen. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés, al derecho y al revés, le pusieron peluquita y botines en los pies. Tantos años tardó en cruzar el mar, que allí se volvió un lugar, y por eso regresó, vieja como se marchó, a buscar a su tortugo que la espera en Peguajó. Manuelita, Manuelita,
Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Muy bien. Un placer haber compartido con ustedes y muchísimas gracias por este tiempo de tertulia. Que pasen muy bonita tarde a todos los estudiantes y para usted, don Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a Carlos, a Daniel por la invitación. Encantado de haber estado virtualmente en Costa Rica y de haber podido participar y compartir estos conocimientos y estas inspiraciones y estos libros con los estudiantes y con los jóvenes de Costa Rica. Así que espero que puedan inspirarse y puedan sacar sus propias ideas creativas para continuar escribiendo y difundiendo. Ustedes son mediadores de lectura